Mirad bien esta imagen. A primera vista, la fotografía parece ser solo otro registro médico de principios de la década de 1920, una de esas capturas granulosas en sepia que huelen a polvo y desinfectante antiguo. Vemos una sala improvisada, tal vez el nave de una iglesia reconvertida, donde las filas de catres de hierro se extienden hacia un fondo que la mala iluminación ha devorado. Hay médicos, por supuesto, hombres de postura rígida, con batas blancas almidonadas que brillan como fantasmas en la penumbra, sosteniendo portapapeles con la autoridad de quien cree controlar la vida y la muerte. Pero si desviáis la mirada del centro, si ignoráis la falsa seguridad que proyectan esos doctores y buscáis en el margen inferior izquierdo, veréis a la verdadera protagonista de esta tragedia. Apenas es una mancha borrosa, una figura encorvada fregando el suelo de piedra. Nadie la mira. Nadie, excepto la lente de la cámara que, por un accidente del destino, capturó la tensión en sus hombros y la forma en que su cabeza está ligeramente girada hacia las camas, como si escuchara algo que los hombres de ciencia eran incapaces de oír. Su nombre, perdido en los registros oficiales pero rescatado por la memoria oral de los pocos sobrevivientes, era Elara, y ella fue la primera en entender que aquello no era una enfermedad, sino un mensaje. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio silenciado por el tiempo, os invito a que marquéis vuestra presencia en esta historia. Dadle al botón de me gusta y suscribíos al canal. Vuestra interacción es la luz que nos permite seguir revelando estos ecos del pasado que el mundo prefiere olvidar. Ahora, volvamos a la niebla de 1923. La localidad de San Bruno de la Niebla nunca aparecía en los mapas turísticos. Era un pueblo incrustado en la base de un valle profundo, donde el sol apenas acariciaba los tejados durante unas pocas horas al día, antes de ser tragado por las montañas. La epidemia del sueño, como la llamaron los periódicos sensacionalistas de la capital, antes de que el gobierno censurara la noticia, no llegó con fiebre, ni con tos, ni con pústulas. Llegó con silencio. El primer caso fue el del viejo relojero, un hombre llamado Mateo, conocido por su insomnio crónico. Una mañana, simplemente no abrió su taller. Cuando los vecinos forzaron la puerta, lo encontraron profundamente dormido sobre su mesa de trabajo, con la mejilla aplastada contra los engranajes dispersos de un reloj de pared. Respiraba con una placidez envidiable, una serenidad que contrastaba con el tic-tac frenético de los cientos de relojes que lo rodeaban. Lo llevaron a su cama, esperando que despertara al mediodía. No lo hizo, tampoco al día siguiente. Para cuando llegó el doctor Aris Thorne, enviado desde la Universidad Metropolitana con su maletín de cuero y su escepticismo inquebrantable, ya había 12 durmientes en San Bruno. Thorne era un hombre de su tiempo, racional, frío y obsesionado con la bacteriología. En la fotografía que estamos analizando, él es la figura central, el hombre que señala a un paciente con un dedo acusador, como si el enfermo tuviera la culpa de su propia condición. Thorne ordenó habilitar la vieja parroquia como hospital de campaña, hizo separar a los hombres de las mujeres, ordenó la quema de sábanas, y prohibió el agua de los pozos locales. Histeria colectiva inducida por algún patógeno fúngico, escribió en sus notas. Estaba convencido de que era una intoxicación, pero Elara, nuestra fregona invisible, sabía que el doctor estaba equivocado. Elara era una mujer de pocas palabras, nacida y criada en los márgenes de San Bruno. Era la hija de nadie, una huérfana que había crecido limpiando la suciedad de los demás. Su invisibilidad era su superpoder. Mientras fregaba los suelos de piedra fría de la iglesia convertida en hospital, pasaba desapercibida entre las camas. Nadie bajaba la voz cuando ella estaba cerca porque nadie la consideraba capaz de entender los términos médicos. Pero Elara no escuchaba los diagnósticos, escuchaba las respiraciones y, sobre todo, escuchaba los susurros, porque esa era la verdadera naturaleza del horror que estaba a punto de desatarse. Los durmientes no estaban en coma, estaban soñando, y en sus sueños, estaban aprendiendo. Fue en la cuarta noche de la cuarentena cuando sucedió lo impensable. La fotografía fue tomada apenas unas horas después de este evento, lo que explica la tensión palpable en el aire. Mateo, el relojero, fue el primero en despertar, o, mejor dicho, su cuerpo despertó. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran los ojos amables y cansados que el pueblo conocía. Eran pozos negros, dilatados, fijos en un punto invisible del techo abovedado de la iglesia. El doctor Thorne corrió hacia su cama, esperando confusión, quizás amnesia. ¿Puede oírme?, preguntó Thorne, acercando una luz a los ojos de Mateo. Dígame su nombre. Mateo abrió la boca. Sus labios se movieron con una destreza mecánica,
como si estuvieran siendo manipulados por hilos invisibles. El sonido que emergió de su garganta no fue español, ni francés, ni latín. Fue una cascada de sílabas guturales, chasquidos rítmicos y vocales largas y resonantes que helaron la sangre de todos los presentes. No era el balbuceo de un loco. Tenía estructura, tenía sintaxis, tenía una cadencia musical y terrible. Era un idioma completo, complejo y absolutamente ajeno a cualquier cosa que se hubiera escuchado en la Tierra en los últimos 5000 años. El Dr. Thorne retrocedió, pálido. ¿Qué es esto?, masculló mirando a sus enfermeras. ¿Es algún dialecto local? ¿Está delirando? Nadie respondió. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la voz de Mateo, que seguía declamando aquel discurso incomprensible, con una urgencia creciente, como si estuviera recitando una advertencia o una profecía. Y entonces ocurrió lo que realmente cambió el curso de la historia de San Bruno. Desde la cama contigua, una joven panadera llamada Sofía, que llevaba dormida 3 días, se incorporó rígidamente, sin mirar a Mateo, sin mirarse entre ellos. Abrió la boca y respondió. No fue un grito, fue una respuesta, en el mismo idioma imposible. Elara, desde su rincón en el suelo, con el cepillo de fregar detenido a mitad de un movimiento, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Lo que aterrorizaba a los médicos no era solo el sonido extraño, era la sincronización. Mateo y Sofía estaban conversando. No se miraban, no gesticulaban, simplemente hablaban al vacío, tejiendo una red de palabras muertas en el aire viciado del hospital. El doctor Thorne, recuperando su compostura académica, comenzó a gritar órdenes, exigiendo sedantes, exigiendo silencio. Creía que era una forma de psicosis compartida, una glosolalia contagiosa. Ordenó que amordazaran a Mateo. La imagen que tenemos ante nosotros, si la observamos con la lupa de la empatía, captura justo el momento en que una enfermera se acerca con las correas de cuero para atar al relojero. Pero fijaos en Elara, fijaos en su mano izquierda, la que no sostiene el cepillo. Está apretada contra su pecho, sobre su corazón. En ese instante, en medio del caos y el miedo de los hombres de ciencia, Elara se dio cuenta de algo que nadie más notó. Ella no hablaba ese idioma, nunca lo había escuchado. No tenía educación, apenas sabía leer su propio nombre en castellano. Y sin embargo, cuando Mateo pronunció aquella secuencia de sonidos ásperos, y Sofía respondió con su tono melódico y oscuro, una imagen estalló en la mente de Elara, con la claridad de un relámpago. La palabra que Mateo había dicho no era un sonido al azar, significaba el umbral, y la respuesta de Sofía, clara como el agua de manantial en la mente de la fregona, significaba abierto. Elara bajó la mirada hacia el agua sucia del cubo de fregar. Su reflejo temblaba en la superficie oscura. El miedo que sentía no era por los pacientes, sino por sí misma, porque si ella podía entender lo que decían, si aquella lengua muerta resonaba en sus huesos como un recuerdo olvidado, entonces la epidemia no se transmitía por el aire ni por el agua, se transmitía por la sangre, por una herencia antigua que estaba despertando. Y mientras el Dr. Thorne gritaba exigiendo morfina para callar las voces, Elara comprendió que el sueño venía a por todos, y que al despertar, el mundo que conocían dejaría de existir para dar paso a algo mucho más antiguo. Aquella noche, mientras el hospital se sumía en un terror silencioso y vigilante, Elara intentó salir de la iglesia para tomar aire fresco. Necesitaba alejarse de las voces, que ahora eran 3, pues un niño al fondo de la sala se había unido al coro discordante. Pero al llegar a las pesadas puertas de madera, se encontró con que estaban cerradas desde fuera. La Guardia Civil había rodeado el perímetro. San Bruno de la Niebla estaba oficialmente en cuarentena absoluta. Nadie entraba, nadie salía. Estaban atrapados con el sonido de una civilización extinta que intentaba reescribir la realidad. Elara regresó a su rincón, se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, haciéndose pequeña, haciéndose invisible. Observó al Dr. Thorne, que ahora estaba sentado frente a Mateo, escribiendo furiosamente en su cuaderno, tratando de transcribir fonéticamente lo que escuchaba, tratando de atrapar el misterio con la lógica. Pobre hombre, pensó Elara, creía que estaba estudiando una enfermedad, cuando en realidad estaba presenciando una resurrección. Los ojos de Mateo se cruzaron brevemente con los de Elara desde el otro lado de la sala. Por un segundo, la locura desapareció de la mirada del relojero y fue reemplazada por un reconocimiento lúcido y terrible. Mateo no la vio como la fregona, la vio como a una igual. Y entonces, antes de que los sedantes hicieran efecto y lo arrastraran de nuevo a la inconsciencia, Mateo le habló directamente a ella. No usó el español, usó la lengua prohibida, dijo una frase corta,
incisiva, que se clavó en la mente de Elara como un anzuelo. Elara no necesitó traducción, sabía lo que significaba. Tú eres la llave. El sedante hizo efecto. Mateo se desplomó. El silencio regresó, pero era un silencio cargado, eléctrico, el tipo de silencio que precede a una tormenta devastadora. Elara cerró los ojos luchando contra el peso repentino en sus párpados. El cansancio la golpeó como un mazo físico. No podía dormir, no debía dormir. Sabía que si cerraba los ojos ahora, si se dejaba llevar por la fatiga que emanaba de las paredes de piedra, despertaría siendo otra cosa. Pero el aire de la sala era denso, y el ritmo de las respiraciones de los durmientes era hipnótico, un metrónomo diseñado para arrastrar a los vigiles hacia el abismo. El doctor Thorne se frotaba las sienes, también agotado. La epidemia no necesitaba contacto físico, solo necesitaba tiempo, y el tiempo en San Bruno se estaba acabando. Elara se pellizcó el brazo hasta hacerse sangre, intentando usar el dolor como ancla a la realidad, pero la voz de Mateo seguía resonando en su cabeza, no como un recuerdo, sino como una instrucción. Tú eres la llave. ¿La llave para qué? ¿Para cerrarlo? ¿O para dejarlo entrar todo? Si volvemos a examinar la fotografía, notaremos que la luz que entra por los vitrales altos de la nave no es la luz dorada y limpia del amanecer, sino un gris plomizo, sucio, típico de las tardes que presagian tormenta. Han pasado 48 horas desde que Mateo pronunció la primera palabra prohibida y la atmósfera dentro de la iglesia de San Bruno se ha espesado hasta volverse casi irrespirable. La imagen estática no puede transmitir el sonido, pero si cerráis los ojos casi podéis oírlo, un zumbido constante, grave, como el de un enjambre de avispas atrapado dentro de una caja de madera. Ya no son solo Mateo y Sofía, ahora son 7 durmientes sentados en sus catres, con las espaldas rígidas como lápidas, formando un coro grotesco que no necesita director. No hay pausas para respirar, no hay dudas. La cadencia es perfecta, matemática, inhumana. Y en el centro de esta cacofonía ordenada, vemos al Dr. Aris Thorne, no ya como el hombre de ciencia seguro de sí mismo del primer día, sino como un náufrago aferrado a los restos de su racionalidad. Sobre una mesa auxiliar, apenas visible detrás de la cama del relojero, descansa un objeto que define la desesperación moderna de esta escena, un fonógrafo Edison de cilindro de cera. Thorne, obsesionado con documentar la locura para luego refutarla en los congresos de Viena o París, había pasado las últimas horas grabando las voces. Creía que, si podía capturar el sonido, podría diseccionarlo, romperlo en fonemas, clasificarlo y, finalmente, neutralizarlo. Pero la tecnología, al igual que la medicina, estaba fallando. Elara, que seguía fingiendo limpiar el polvo inexistente de los bancos traseros, observó cómo el médico reproducía una de las grabaciones. La aguja rascó la cera, pero lo que salió de la bocina de latón no fue la voz de Mateo, fue un chirrido agudo, distorsionado, un lamento estático que hizo que todos los presentes, incluidos los guardias civiles que vigilaban la entrada con pañuelos cubriéndose la boca, se taparan los oídos. La máquina no rechazaba el sonido, simplemente era incapaz de contenerlo. Era como intentar guardar un incendio dentro de un sobre de papel. Elara sentía una presión constante en las sienes, un latido que se sincronizaba con las sílabas que los durmientes escupían al aire. Para Thorne, aquello era ruido. Para Elara, era arquitectura. Cada frase que pronunciaban los durmientes no era una conversación, sino un ladrillo. Estaban construyendo algo, no en el espacio físico, sino en la mente de quienes escuchaban. Mateo ponía los cimientos con sus vocales profundas. Sofía levantaba los muros con sus consonantes líquidas. El niño del fondo, un pequeño llamado Julián, tejía el techo con sus susurros agudos. El templo de la memoria, tradujo la mente de Elara involuntariamente. Estaban erigiendo un lugar donde el tiempo no fluía hacia adelante, sino hacia adentro. Y lo más aterrador no era la construcción en sí, sino saber que la puerta de ese templo estaba siendo diseñada específicamente para ella. El aislamiento del pueblo comenzaba a cobrar su precio. Afuera, más allá de las puertas de roble macizo atrancadas por orden del capitán Vidal, se escuchaban los gritos de los familiares. Las madres golpeaban la madera exigiendo ver a sus hijos. Los maridos clamaban por sus esposas, pero el miedo es un carcelero más eficaz que cualquier cerrojo. Los rumores se habían extendido por San Bruno como la pólvora. Decían que dentro de la iglesia, el diablo estaba dando misa. El capitán Vidal, un hombre de bigote grueso y supersticiones aún más gruesas, había ordenado que nadie entrara bajo pena de disparo. Sin embargo,
La barrera física no podía detener la influencia psíquica que emanaba del hospital improvisado. Los pájaros habían dejado de posarse en el tejado de la iglesia. Los perros del pueblo aullaban mirando hacia el edificio, con el pelaje erizado, respondiendo a frecuencias que los humanos ignoraban. Dentro, la rutina se había desmoronado. La enfermera Beatriz, una mujer robusta y pragmática, que había asistido en más partos que los que podía contar, era el pilar sobre el que Thorne se apoyaba. En la fotografía, ella aparece al fondo, con una bandeja de metal entre las manos, pero si miramos su rostro con una lupa de alta potencia, veremos que sus ojos no están enfocados en la tarea, están vidriosos, perdidos. Beatriz había cometido el error de intentar consolar a Julián, el niño durmiente. Había pasado demasiado tiempo junto a su cabecera, limpiándole el sudor de la frente mientras él murmuraba historias sobre ciudades de cristal negro bajo soles moribundos. Beatriz no entendía el idioma, o eso creía ella, pero la melodía se le había metido dentro. Fue a media tarde cuando la resistencia de Beatriz se quebró. No se durmió. Eso hubiera sido una misericordia. En su lugar, dejó caer la bandeja de metal. El estruendo del acero contra la piedra resonó como un disparo, interrumpiendo brevemente el canto de los durmientes. Thorne se giró, furioso por la interrupción. «Tenga cuidado, por el amor de Dios», gritó el médico, con los nervios a flor de piel. Beatriz no se disculpó. Se quedó mirando los instrumentos quirúrgicos esparcidos por el suelo. Bisturís, pinzas, tijeras, brillaban bajo la luz grisácea. Lentamente, la enfermera levantó la vista hacia Thorne. Una sonrisa plácida, totalmente ajena a su carácter severo, se dibujó en sus labios. «La estructura necesita mortero», dijo Beatriz, pero no lo dijo con su voz habitual. Su tono había cambiado, volviéndose más profundo, resonante, imitando la cadencia de los durmientes aunque seguía hablando en español. «¿De qué está hablando?», inquirió Thorne, dando un paso hacia ella. «El mortero es rojo», susurró ella, y antes de que el médico o el capitán Vidal pudieran reaccionar, Beatriz se inclinó, tomó un bisturí del suelo, y con un movimiento fluido y sin vacilación, trazó una línea profunda en su antebrazo izquierdo. La sangre brotó, oscura y espesa, pero Beatriz no gritó, no mostró dolor, siguió sonriendo, observando cómo el líquido vital goteaba sobre las losas frías, mezclándose con el polvo que el ara había intentado limpiar. Lo más horroroso fue la reacción de los durmientes. Al unísono, los 7 pacientes giraron sus cabezas hacia ella. Sin abrir los ojos, inhalaron profundamente, como tiburones que detectan una gota de sangre en un océano de kilómetros. El ritmo de su canto cambió, se volvió más rápido, más urgente. Ya no estaban construyendo. Estaban celebrando. Thorne se abalanzó sobre Beatriz, presionando un paño sobre la herida, gritando órdenes para que trajeran vendas y torniquetes. El caos estalló en la sala. Los guardias retrocedieron, santiguándose, pero el ara no se movió. Desde su rincón vio algo que la ciencia de Thorne jamás admitiría. La sangre de Beatriz no se estaba comportando como un líquido normal, no se estaba acumulando en un charco informe. Al caer sobre la piedra, las gotas parecían vibrar, moviéndose imperceptiblemente, organizándose en patrones geométricos, como si la frecuencia sonora del canto las estuviera guiando. Eran líneas, círculos, glifos que el ara reconoció al instante aunque nunca los había visto en ningún libro. Eran las letras del idioma muerto, escritas en la esencia misma de la vida humana. «Hay que sacarla de aquí», bramó Thorne, manchado de la sangre de su enfermera. «Está histérica. El contagio le ha afectado la mente». Se llevaron a Beatriz a la sacristía, cerrando la puerta tras de sí, pero el daño ya estaba hecho. El mortero había sido vertido. La energía en la sala cambió. El aire se volvió eléctrico, cargado de estática. El ara sintió que los vellos de sus brazos se erizaban. Sabía que el velo entre el mundo despierto y el mundo del sueño se estaba rasgando. Y entonces, el relojero, Mateo, cambió de registro. Dejó de recitar y comenzó a cantar. Una sola nota, sostenida, imposiblemente larga, que hizo vibrar los cristales de los vitrales hasta que uno de ellos, el que representaba a San Jorge matando al dragón, estalló hacia afuera. Lluvia de vidrio, gritos de pánico. El viento frío de la montaña entró en la iglesia, apagando las velas y sumiendo la sala en una penumbra azulada. En medio de la oscuridad creciente, el ara sintió una mano fría que le agarraba el tobillo. Bajó la vista, conteniendo un grito. Era Sofía, la panadera. Se había deslizado de su cama
y se había arrastrado por el suelo sin que nadie la viera en medio de la confusión. Sus ojos seguían cerrados, pero su rostro estaba levantado hacia Elara. No hablaba en el idioma antiguo esta vez. Hablaba en un susurro ronco, en un español roto y antiguo, como si estuviera usando una lengua que no le pertenecía. «El doctor no puede salvarnos», dijo Sofía, apretando el tobillo de Elara con una fuerza sobrenatural. «Él busca curar el cuerpo, pero esto no es una enfermedad, niña, es una mudanza». «¿Una mudanza a dónde?», se atrevió a preguntar Elara, su voz apenas un hilo de voz. «Al lugar de donde vinimos antes de tener nombres», respondió la durmiente. «Y tú eres la única que tiene el mapa. Tienes que dormir, Elara. Si te quedas despierta cuando llegue el gran silencio, te quedarás sola en un mundo vacío. Tienes que dormir para guiarnos». Elara se soltó del agarre de Sofía y retrocedió, chocando contra una columna de piedra. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La tentación era abrumadora. El cansancio era un manto pesado y dulce que prometía paz, que prometía pertenencia. ¿Por qué luchar? ¿Qué tenía ella en este mundo despierto? Solo un cubo de agua sucia, rodillas doloridas y la invisibilidad social. En el sueño, ella era importante, ella era la llave, ella era el mapa. Pero entonces miró al Dr. Thorne. El hombre estaba arrodillado junto a su maletín, con las manos temblorosas, intentando encender una lámpara de carburo. Estaba aterrorizado, derrotado, superado por una realidad que sus libros no podían explicar, y sin embargo, seguía intentándolo, seguía buscando una respuesta, una luz en la oscuridad. Había una nobleza trágica en su terquedad. Elara comprendió que si ella se rendía al sueño, si ella aceptaba su papel como guía de esa mudanza, condenaría a Thorne y a todos los que quedaban despiertos a ese mundo vacío del que hablaba Sofía. La epidemia no era solo una infección, era una invasión, y estaba ocurriendo a través del lenguaje, reescribiendo la realidad palabra por palabra. Elara se dio cuenta de que su capacidad para entender la lengua muerta no era un regalo, sino un arma. Podía entenderlos, sí, pero tal vez, solo tal vez, podía contestarles, no para construir el templo, sino para derribarlo. La noche cayó completamente sobre San Bruno. Dentro de la iglesia, la única luz era la llama vacilante de la lámpara de carburo de Thorne y el resplandor antinatural que comenzaba a emanar de los ojos de los durmientes, que ahora, uno a uno, empezaban a abrirse en la oscuridad. No eran ojos humanos, eran ventanas a un abismo estelar, y todos miraban a Elara. La batalla por el alma del pueblo había dejado de ser una metáfora médica para convertirse en una guerra silenciosa, y el campo de batalla era la mente de una fregona que se negaba a cerrar los ojos. Si observamos con detenimiento el borde derecho de la fotografía, justo donde la oscuridad de la nave lateral se funde con la negrura absoluta, notaremos una anomalía óptica. Lo que a primera vista parece un defecto del revelado o una mancha de humedad en la pared, adquiere una forma inquietante bajo una inspección minuciosa. Las sombras proyectadas por las columnas de piedra no se corresponden con la dirección de la luz de la lámpara de carburo. Se estiran hacia el centro de la sala, hacia las camas, como dedos largos y deformes que intentan alcanzar a los durmientes. En este tercer acto de nuestra tragedia olvidada, la iglesia de San Bruno dejó de ser un refugio para convertirse en un vientre, y lo que estaba gestándose allí dentro no pertenecía a la biología, sino a la teología del abismo. Eran las 3 de la madrugada. La hora del lobo, ese momento frágil donde la noche es más profunda y el alma humana se siente más desnuda ante lo desconocido. El doctor Aris Thorne ya no escribía. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el altar mayor, rodeado de sus instrumentos inútiles. La ciencia, su fiel compañera de toda la vida, lo había abandonado. Había intentado analizar la sangre de Beatriz bajo el microscopio, esperando encontrar bacterias, parásitos, alguna explicación lógica para su locura, pero lo que vio en la lente no fueron células, vio movimiento. Los glóbulos rojos no flotaban, marchaban, se organizaban en espirales, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, imitando la rotación de un cielo que Thorne no reconocía. Elara se acercó a él con cautela. Llevaba una taza de té de hierbas, lo único caliente que quedaba en la sacristía improvisada como cocina. Al ofrecerle la taza,
Sus dedos se rozaron, la piel del médico estaba helada, no fría por la temperatura ambiente, sino fría como el mármol de una tumba. Levantó la vista hacia ella, y en sus ojos Elara vio el vacío de un hombre que ha mirado al abismo, y ha visto cómo el abismo le guiñaba un ojo. No hay patógeno, Elara, murmuró Thorne, su voz ronca por el humo y la desesperación. No hay infección, sus cuerpos están sanos, sus constantes vitales son perfectas, demasiado perfectas, sus corazones laten al unísono, 40 pulsaciones por minuto, todos sincronizados. Es matemáticamente imposible, es una colmena. Elara se sentó a su lado, ignorando las normas sociales que la mantenían a distancia. En el fin del mundo, las jerarquías se disuelven. Ellos no están enfermos, doctor, están trabajando. Thorne soltó una risa seca, sin humor. ¿Trabajando? ¿En sus sueños? No están soñando, corrigió Elara, bajando la voz para no atraer la atención de las figuras rígidas en los catres. Están recordando, están trayendo algo de vuelta. El médico la miró, y por primera vez, no vio a la fregona ignorante. Vio la certeza en sus ojos oscuros. ¿Qué quieres decir? ¿Entiendes lo que dicen? Elara asintió lentamente. El miedo seguía allí, anidado en su estómago, pero había sido superado por una necesidad urgente de actuar. No entiendo las palabras como entiendo el español, las siento. Cuando Mateo dice Claresh, siento el sabor de la ceniza en la boca. Sé que significa cimiento. Cuando Sofía responde Ulnar tot, siento una presión en el pecho, como si me estuviera hundiendo en el agua. Significa profundidad. Están construyendo un puente, doctor, y el puente ya casi toca nuestra orilla. Thorne dejó la taza en el suelo con mano temblorosa. Se pasó las manos por el rostro, intentando borrar la pesadilla, pero la pesadilla estaba en la habitación. ¿Un puente para quién? Antes de que Elara pudiera responder, el sonido cambió. El canto monótono y rítmico que había llenado la iglesia durante las últimas 48 horas se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Fue un silencio pesado, físico, que presionó los tímpanos de los dos únicos insomnes. Los 7 durmientes, al unísono, giraron sus cabezas hacia el altar, hacia donde estaban Elara y Thorne. Abrieron los ojos. Esta vez, no había blanco en sus ojos, ni iris, ni pupila, solo una superficie negra, líquida y reflectante, como obsidiana pulida. Y entonces, Mateo habló, pero no fue su voz. Fue una voz multitudinaria, compuesta por cientos de susurros superpuestos que salían de una sola garganta. El arquitecto exige la piedra angular, dijo Mateo, en un español perfecto, sin acento, pero con una entonación mecánica que carecía de cualquier rastro de humanidad. Thorne se puso de pie, tambaleándose, sacando su revólver del maletín. Era un gesto inútil, patético, el último recurso de un hombre que intenta imponer la ley de la física con plomo. ¡Atrás!, gritó apuntando al relojero. No se muevan. Los durmientes ni siquiera parpadearon. Se levantaron de sus camas. No caminaban como humanos. Se deslizaban, con movimientos fluidos y sin peso, como si la gravedad hubiera dejado de aplicarles sus reglas. Sofía, Julián, el herrero, la maestra, todos avanzaron formando un semicírculo, acorralando a Elara y al médico contra el altar. La piedra angular no es de granito, dijo Sofía con la misma voz de colmena. Es de carne despierta, es de mente virgen. Elara comprendió al instante. La miraban a ella, siempre la habían estado mirando a ella. La piedra angular era la mente consciente que podía anclar su realidad onírica en el mundo físico. Necesitaban un testigo voluntario, alguien que entendiera el diseño y aceptara su lugar en él. Querían asimilarla, no como a una durmiente más, sino como el núcleo de su nueva catedral. No les escuches, Elara, dijo Thorne, amartillando el revólver. Esto es hipnosis colectiva. Están tratando de sugestionarte, pero Elara sabía que era más que eso. El aire a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Las columnas de la iglesia parecían estirarse hacia arriba, perdiéndose en una oscuridad que no era el techo, sino un cielo nocturno sin estrellas. El olor a incienso rancio fue reemplazado por un olor a ozono y tierra mojada, el olor de una tormenta eléctrica antes de que caiga el primer rayo. El suelo de piedra bajo sus pies se volvió blando, pulsante, como tejido vivo. «Doctor, el arma no servirá», advirtió Elara poniéndose delante de él. «No puede disparar a una idea. Puedo disparar a quien la transmite», replicó Thorne sudando frío. «No», gritó Elara, y en ese momento de pánico puro, hizo lo único que se le ocurrió. Respondió. No usó el español. Buscó en su interior, en ese lugar oscuro donde resonaban los ecos de la lengua muerta, y sacó una palabra. No sabía exactamente qué significaba, pero sentía su forma. Era una palabra afilada,
defensiva, un escudo hecho de sonido. Nat-Ra, gritó Elara. El efecto fue devastador. La palabra salió de su boca no como un grito humano, sino como una onda de choque visible. El aire se onduló frente a ella. Los durmientes retrocedieron violentamente, como si hubieran sido golpeados por un viento invisible. Mateo cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Sofía gritó, un chillido agudo que hizo vibrar los dientes de Elara. La realidad parpadeó. Por un segundo, la iglesia volvió a ser una iglesia vieja y sucia. Las columnas recuperaron su altura normal. El suelo volvió a ser piedra fría. Thorn miró a Elara con una mezcla de horror y asombro. El revólver colgaba inerte en su mano. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Elara se llevó la mano a la garganta. Le ardía como si hubiera tragado brasas. Había hablado el idioma prohibido, y el idioma había cobrado un peaje. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca, pero había funcionado. Había interrumpido la construcción. Había roto el ritmo. He rechazado el cimiento, susurró Elara, su voz rasposa. Les he dicho que el suelo está maldito, pero el alivio fue efímero. Mateo, aún de rodillas, levantó la cabeza. La negrura de sus ojos parecía hervir. Una sonrisa se abrió paso en su rostro, una sonrisa demasiado ancha, que estiraba la piel hasta el límite de la ruptura. Interesante, dijo la voz de la colmena a través del relojero. La piedra angular se resiste, la fricción genera calor. El calor es necesario para la fragua. Has acelerado el proceso, niña. De repente, las puertas de la iglesia, esas enormes hojas de roble que habían estado cerradas a cal y canto por la Guardia Civil, comenzaron a temblar, no porque alguien golpeara desde fuera, sino porque la madera misma estaba gritando. Las vetas de la madera comenzaron a brillar con una luz rojiza interna. El exterior no estaba intentando entrar, el interior estaba intentando expandirse. Han cambiado la táctica, dijo Elara sintiendo cómo el suelo volvía a vibrar bajo sus pies. Esta vez con más violencia. Ya no intentan convencerme. Van a derribar las paredes para que el mundo entero entre en el sueño. Thorn corrió hacia las puertas intentando ver a través de las rendijas. «¡Guardia! ¡Vidal! ¡Abran!», gritó. Nadie respondió. No había sonido de botas, ni voces de mando, ni relinchos de caballos, solo el zumbido del viento, un viento que sonaba sospechosamente como voces humanas llorando a gran distancia. Thorn se giró hacia Elara, pálido como un cadáver. «No hay nadie fuera, Elara», dijo el médico con la voz quebrada. «El pueblo, ya no se oye el pueblo». Elara corrió hacia uno de los vitrales rotos y se asomó a la oscuridad. Esperaba ver las casas de piedra de San Bruno, las farolas de gas, las montañas recortadas contra el cielo, pero no había nada, literalmente nada, donde debería estar el pueblo. Solo había una niebla gris, densa y giratoria, que se extendía hasta el infinito. La iglesia flotaba en la nada. Habían sido arrancados de la tierra. San Bruno de la niebla había hecho honor a su nombre y se había disuelto. Mateo se puso de pie recuperando su compostura hierática. Los 7 durmientes volvieron a formar filas, ignorando el dolor del ataque sónico de Elara. Comenzaron a cantar de nuevo, pero ahora la melodía era triunfal, una marcha de conquista. «Estamos solos», dijo Thorn, deslizándose hasta el suelo, derrotado por la evidencia empírica de lo imposible. «No», dijo Elara, sintiendo una fuerza nueva nacer de su terror, una furia fría y antigua. «No estamos solos, doctor. Estamos con ellos, y ellos están encerrados aquí conmigo». Elara se dio la vuelta para enfrentar a los durmientes. Si el mundo exterior había desaparecido, entonces ya no había a dónde huir. La única salida era a través de la historia que estaban contando, y Elara decidió que si ellos iban a escribir el fin del mundo, ella iba a ser la que sostuviera la pluma para tacharlo. La fotografía captura este momento preciso. Una mujer pequeña, con un delantal sucio, parada desafiante frente a un ejército de pesadillas, mientras un hombre de ciencia llora en el suelo, y el universo exterior se desvanece en gris. Elara inhaló profundamente, preparándose para hablar de nuevo, preparándose para declarar la guerra, en una lengua que quemaba la lengua. Si acercamos la lente hasta el límite de la resolución, allí donde el grano de la película fotográfica comienza a disolverse en abstracción, notaremos un detalle que escapa a la primera inspección: las partículas de polvo suspendidas en los haces de luz. En cualquier otra fotografía de época, estas motas serían imperfecciones, suciedad en el negativo, o ceniza en el aire, pero aquí, en el interior de la iglesia sitiada de San Bruno, las partículas no caen, no flotan al azar, están estáticas, congeladas en formaciones helicoidales perfectas, como si el tiempo mismo hubiera sufrido una embolia. Este detalle microscópico
Es la prueba definitiva de que las leyes de la física newtoniana han sido derogadas dentro de estos muros. Ya no estamos en 1923, ya no estamos en España, estamos en el dominio del sueño, un lugar donde la materia es esclava de la sintaxis. El Ara observaba estas partículas con una fascinación horrorizada. El silencio que había seguido a su grito defensivo, aquel Nat-Ra que había repelido a los durmientes, se estaba desmoronando, reemplazado por un sonido nuevo, mucho más insidioso, el crujido de la piedra. La iglesia no solo flotaba en la nada gris, estaba cambiando. Las columnas románicas, sólidas y familiares, estaban perdiendo su textura rugosa. Bajo la luz parpadeante de la lámpara de carburo, la piedra parecía reblandecerse, volviéndose translúcida y venosa, como cartílago vivo. El templo cristiano estaba siendo metabolizado, digerido y reconfigurado por la voluntad colectiva de los 7 durmientes para convertirse en algo orgánico, una estructura que respiraba al mismo ritmo que ellos. El Dr. Thorne, acurrucado junto a sus instrumentos, miraba su reloj de bolsillo con una fijación maníaca. El segundero estaba detenido, pero el mecanismo interno zumbaba con una velocidad furiosa, un chirrido agudo que amenazaba con hacer estallar los engranajes. «No hay norte», murmuró Thorne con los ojos inyectados en sangre, levantando la vista hacia el Ara. La brújula gira sin parar, el barómetro indica una presión que debería habernos aplastado hace horas. Estamos en el fondo del océano, el Ara, o en el espacio exterior. Mis pulmones dicen que hay aire, pero mi mente sabe que no deberíamos estar respirando. El Ara se arrodilló frente a él, obligándolo a mirarla. Necesitaba que ese hombre, roto como estaba, mantuviera un hilo de cordura. Si él caía, ella se quedaría sola contra la colmena. «Doctor, escúcheme, olvide los instrumentos. Lo que nos mantiene vivos no es la presión atmosférica, es nuestra voluntad de no dormir. Ellos controlan el entorno, pero nosotros controlamos nuestra percepción. Si usted cree que se ahoga, se ahogará». Thorne asintió, tragando saliva con dificultad, aferrándose a la voz de la fregona como a un salvavidas en medio de un naufragio. La voluntad, sí, pero el Ara. ¿Por qué tú? ¿Por qué tu voz les hizo daño? He estudiado tus cuerdas vocales mientras hablabas. No fue solo volumen, fue resonancia. Tienes la misma frecuencia que ellos. La pregunta del médico abrió una puerta que el Ara había mantenido cerrada con candado en el sótano de su memoria. Miró hacia los durmientes, que habían vuelto a sentarse en sus catres, inmóviles, recuperando fuerzas para el siguiente asalto. Mateo, el relojero, tenía la cabeza inclinada, y en su perfil, el Ara vio algo que le revolvió el estómago, una similitud, no física, sino ancestral. «Mi abuela», confesó el Ara, su voz apenas un susurro en la penumbra vibrante. Ella no era de San Bruno, llegó hace 50 años, bajando de las montañas altas, de una aldea que nadie conoce, y que ya no aparece en los mapas. La llamaban La Muda, porque apenas hablaba castellano, pero por las noches me cantaba. El Ara cerró los ojos permitiendo que el recuerdo aflorara, peligroso y nítido. Recordó el olor a humo de leña y hierbas secas en la cabaña de su infancia. Recordó la voz rasposa de la anciana meciéndola. Aquellas canciones de cuna no tenían palabras dulces, eran secuencias de sonidos rítmicos, chasquidos y susurros que hablaban de estrellas negras y ciudades sumergidas. El Ara siempre había creído que eran invenciones de una vieja senil. Ahora, con el terror helándole la sangre, comprendía que su abuela la había estado entrenando, le había estado enseñando el idioma muerto desde la cuna, inoculándole el virus lingüístico en pequeñas dosis para que, cuando llegara el día, ella no fuera una víctima, sino un receptáculo o un arma. «Soy una de ellos», dijo el Ara, abriendo los ojos con una mezcla de asco y revelación. «Llevo la semilla en la sangre, por eso no me duermo. No necesito ser conquistada porque ya pertenezco a este lugar». Antes de que Thorne pudiera procesar esta confesión, el aire en la nave central se rasgó. No fue un sonido, sino un cambio de presión brutal que hizo estallar los tímpanos. Los 7 durmientes se pusieron de pie al unísono. Esta vez no miraron a el Ara, miraron hacia arriba, hacia la bóveda de la iglesia que ahora se había vuelto transparente, revelando no el cielo nocturno, sino la niebla gris y giratoria que los rodeaba. Mateo levantó los brazos. Su camisa de paciente se desgarró, revelando que su piel estaba cubierta de escrituras. No eran tatuajes, eran cicatrices elevadas, queloides frescos, que formaban patrones geométricos complejos sobre su pecho y brazos. La escritura
estaba brotando desde dentro de su cuerpo. ¡Ashurat!, bramó Mateo, y su voz hizo temblar los cimientos flotantes de la iglesia. Sofía y los demás respondieron en coro. «Kenneth, ¿qué dicen?», gritó Thorne, tapándose los oídos ante la cacofonía que empezaba a materializarse en formas visibles, ondas de color violeta que golpeaban las paredes. Elara escuchó, traduciendo a pesar del dolor que le causaba cada sílaba. Dicen, el velo ha caído, y responden, los invitados llegan. ¿Qué invitados?, preguntó el médico, aterrorizado. La respuesta llegó desde fuera. A través de los vitrales rotos y las paredes que se volvían cada vez más inmateriales, la niebla gris comenzó a condensarse. Formas humanoides, altas y desgarbadas, empezaron a emerger de la bruma. No tenían rostro, solo superficies lisas y grises donde deberían estar las facciones. Eran los ecos, las resonancias de las civilizaciones que habían sucumbido al sueño antes que San Bruno. Flotaban hacia la iglesia, atravesando la mampostería como si fuera humo. Cientos de ellos. Entraban por las paredes, por el techo, por el suelo. No atacaban, simplemente se quedaban allí, parados en los pasillos, entre los bancos, rodeando a Thorne y a Elara. Eran testigos mudos, una audiencia espectral convocada para presenciar el ritual final. La iglesia estaba llena, el aire se volvió gélido, un frío absoluto que quemaba la piel. «Están aquí para ver», dijo Elara, temblando incontrolablemente. «Están aquí para ver cómo la piedra angular acepta su lugar». Mateo se giró hacia Elara. Sus ojos negros brillaban con triunfo. Caminó hacia ella, ignorando al doctor, que retrocedía apuntando con su arma temblorosa a las figuras grises que los rodeaban. Mateo se detuvo a 1 metro de Elara. «No puedes luchar contra tu herencia», dijo el relojero, usando el idioma muerto, pero proyectando el significado directamente en el cerebro de Elara. «Tu abuela te preparó para ser la reina del silencio. Mira a tu alrededor. Este es tu reino. Un mundo sin dolor, sin hambre, sin muerte. Solo memoria eterna. Solo tienes que decir la palabra. Tienes que decir sí». La tentación golpeó a Elara con la fuerza de un tsunami. Miró a los invitados. Esas figuras sin rostro no irradiaban maldad, sino una paz estática, una serenidad absoluta. Ser parte de la colmena significaba el fin de la soledad. Significaba dejar de ser la fregona invisible para convertirse en el eje de una nueva realidad. El cansancio volvió, más fuerte que nunca, tirando de sus párpados, seduciendo a sus músculos para que se rindieran. Pero entonces miró a Thorne. El médico había caído de rodillas, llorando en silencio, rodeado por las figuras grises que lo observaban con indiferencia curiosa. Era un hombre pequeño, asustado y finito, y sin embargo, en su fragilidad, había algo infinitamente precioso, la imperfección humana, el dolor, la duda, el miedo a la muerte. Todo eso era lo que daba valor a la vida. El mundo que Mateo ofrecía era perfecto, sí, pero era una perfección estéril, un museo de cera cósmico. Elara irguió la espalda. La suciedad de su delantal parecía ahora una armadura. «Mi abuela me enseñó las canciones», dijo en castellano, para que Thorne pudiera entenderla, para que la humanidad tuviera un testigo, pero nunca me dijo que las cantara para vosotros. Elara cerró los ojos y buscó en su interior. No buscó las palabras que conocía, buscó el espacio entre las palabras. Buscó el silencio que su abuela dejaba al final de cada canción de cuna, esa pausa que servía para respirar. Si ellos eran el sonido, ella tenía que ser la pausa. «¿Qué haces?», siseó Mateo, sintiendo el cambio en la energía de Elara. «Voy a despertar», dijo Elara, pero no se refería a despertar del sueño, se refería a despertar dentro del sueño. Elara inhaló profundamente, visualizando la iglesia, el pueblo, las montañas, y entonces, en lugar de gritar una palabra de poder como Natra, comenzó a tararear una melodía simple, humana, imperfecta, la canción que las madres de San Bruno cantaban a sus hijos para espantar el miedo, no para invocarlo. El efecto fue violento. Los invitados grises parpadearon, sus formas vibrando como interferencia estática. Mateo retrocedió, tapándose los oídos como si el sonido fuera ácido. La melodía humana era un virus en su sistema perfecto. Era caos, era emoción, era impredecible. «¡Cállala!», gritó Sofía, lanzándose hacia Elara con las uñas convertidas en garras de obsidiana. Thorne, reaccionando por puro instinto de protección, se interpuso. Sofía chocó contra él, y ambos rodaron por el suelo. El médico gritó de dolor cuando las garras rasgaron su bata y su piel, pero no la soltó. «Sigue cantando, Elara», bramó Thorne,
luchando contra la fuerza sobrenatural de la panadera. No pares. El ara subió el volumen. Su voz, clara y potente, llenó la nave mutante. Las paredes orgánicas comenzaron a agrietarse, pero esta vez, a través de las grietas, no se veía la niebla gris. Se veía luz, una luz dorada, sucia, real, la luz del amanecer de San Bruno. Estaba funcionando, estaba rompiendo la alucinación colectiva, imponiendo su propia memoria de la realidad. Pero los durmientes no se rendirían tan fácil. Mateo, recuperándose del aturdimiento, comenzó a cantar una contramelodía, un zumbido grave y disonante, diseñado para ahogar la voz de El Ara. Los otros 5 durmientes se unieron a él. Era una batalla de frecuencias, la perfección fría del abismo contra la imperfección cálida de la humanidad. La iglesia comenzó a girar, atrapada en el vórtice de las 2 canciones opuestas. El Ara sintió que la sangre le manaba de la nariz. El esfuerzo psíquico la estaba matando. Necesitaba un ancla, necesitaba algo más fuerte que una canción. Necesitaba entrar en la mente de Mateo y destruir la colmena desde el centro. Miró al relojero a los ojos, a esos pozos negros sin fondo, y por primera vez en toda la noche, el Ara dejó de resistirse a la atracción, dejó de luchar para mantenerse fuera. Con una última nota sostenida, el Ara hizo lo impensable, se lanzó hacia adelante, no físicamente, sino mentalmente. Se proyectó directamente hacia la oscuridad de los ojos de Mateo. El mundo físico desapareció, la iglesia, Thorn, los invitados, todo se desvaneció en un instante. El Ara se encontró cayendo por un túnel de luces y sombras geométricas. Había abandonado su cuerpo, había entrado en la red, había invadido el sueño de la epidemia, y allí, en el paisaje onírico del enemigo, estaba sola, desarmada, pero completamente despierta. Si pudiéramos aplicar un microscopio de potencia infinita sobre la superficie de la fotografía, específicamente sobre la negrura insondable de la pupila de Mateo, descubriríamos que esa mancha oscura no es una ausencia de luz, sino una concentración de materia. Lo que el Ara encontró al cruzar el umbral de la mirada del relojero no fue el vacío, sino una estructura. La caída psíquica se detuvo de golpe, no con un impacto físico, sino con una estabilización de la gravedad que la dejó de pie sobre una superficie pulida, fría y vasta como una llanura de hielo negro. El Ara abrió los ojos en el interior de la mente colmena. Lo que vio la dejó sin aliento, y por un momento, la tentación de rendirse a la belleza de aquel lugar fue casi insuperable. No estaba en una pesadilla caótica, estaba en la ciudad más perfecta jamás concebida, bajo un cielo de color violeta estático, donde no había sol ni luna, sino geometrías fractales de luz blanca que giraban lentamente. Se alzaba una metrópolis de proporciones ciclópeas, pero los edificios no estaban hechos de piedra ni de acero. Al tocar la pared más cercana, el Ara sintió una vibración, un cosquilleo en las yemas de los dedos. Las torres, los puentes que desafiaban la física, las inmensas cúpulas que flotaban sin soportes, todo estaba construido de sonido solidificado. Cada ladrillo era una sílaba, cada columna, una frase gramaticalmente perfecta en el idioma muerto. Caminar por aquellas avenidas era caminar dentro de una oración infinita y divina. Aquí, el silencio no existía. El aire mismo zumbaba con un acorde mayor, una armonía de fondo que resonaba en los huesos de El Ara, diciéndole que todo estaba bien, que todo estaba en su sitio, que el dolor y la duda eran errores de cálculo que habían sido corregidos. «Bienvenida a casa, hija del eco», susurró el viento, o quizás fue el suelo, o quizás fue su propia sangre respondiendo a la frecuencia del lugar. El Ara se obligó a caminar. Su cuerpo onírico vestía el mismo delantal sucio que llevaba en la iglesia, una mancha de imperfección gris en medio de aquel esplendor de obsidiana y luz. A lo lejos, en el centro de una plaza radial hacia donde convergían todas las avenidas, vio a los arquitectos. Allí estaban Mateo, Sofía, Julián y los demás. Pero no eran los cuerpos enfermos y rígidos de la iglesia. Aquí eran gigantes. Sus formas eran luminosas, traslúcidas, y trabajaban con movimientos de danza, tejiendo hilos de luz pura para levantar una aguja central que se perdía en el infinito del cielo fractal. No tenían rostros, solo máscaras de serenidad absoluta. Estaban felices, habían perdido su individualidad, sí, pero a cambio, habían ganado un propósito eterno. Ya no eran el relojero insomne o la panadera viuda, eran notas fundamentales en una sinfonía cósmica. Mientras tanto, en el mundo físico, en la iglesia desmoronada de San Bruno,
La realidad era mucho menos poética. La fotografía no puede mostrarnos el movimiento, pero si pudiera veríamos al Dr. Aris Thorne convertido en una bestia acorralada, con Elara en estado catatónico, desplomada como una muñeca de trapo sobre las losas frías. Thorne era su única defensa. Los cuerpos físicos de los durmientes, vacíos de sus conciencias superiores que ahora residían en la ciudad onírica, actuaban por puro instinto defensivo. El cuerpo de Sofía, con los ojos en blanco y la boca abierta en un rictus inhumano, se abalanzó sobre Thorne. El médico, agotado y herido, usó su maletín como escudo, golpeando a la mujer con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Despierta, maldita sea!», gritaba Thorne sacudiendo el cuerpo inerte de Elara con una mano, mientras con la otra empujaba a los atacantes. «¡Elara! ¡No me dejes solo aquí!». Pero Elara no podía oírlo. Estaba cruzando la plaza del silencio en la ciudad de los ecos. A medida que se acercaba a la aguja central, la resistencia del aire aumentaba. La atmósfera trataba de frenarla, de empujarla suavemente hacia los márgenes, como un cuerpo extraño que es rechazado por un sistema inmunológico perfecto. Pero Elara avanzaba. Su suciedad, su humanidad, su dolor, actuaban como un escudo. La perfección no podía tocarla porque ella era imperfecta. Al pie de la aguja, encontró la fuente. No era un trono, no era un monstruo, era un estanque circular de líquido plateado, perfectamente quieto, que reflejaba el cielo geométrico. Y flotando sobre el estanque, había una voz. No tenía cuerpo, pero tenía presencia. Era una esfera de luz pulsante, cambiante, que contenía todos los colores y todos los sonidos posibles. «Has traído disonancia», dijo la esfera. La voz no sonó fuera de Elara, sino dentro de su cabeza. Era la voz de su abuela, era la voz del Dr. Thorne, era su propia voz. «He traído la verdad», respondió Elara, su voz onírica sonando pequeña y rasposa ante la magnitud de la entidad. «La verdad es dolor», replicó la entidad. «Mira a tus hermanos. Mateo ya no sufre por el tiempo que se le escapa. Sofía ya no llora a su esposo muerto. Julián no tiene miedo a la oscuridad. Les he dado la eternidad. ¿Por qué quieres arrastrarlos de vuelta al barro?» La esfera descendió, flotando frente a Elara. En su superficie brillante, Elara vio reflejos de su propia vida, el frío de los suelos de piedra, el hambre, las miradas de desprecio de los aldeanos, la soledad infinita de ser nadie. «Quédate», ofreció la entidad. «Tú tienes el don, tú entiendes la lengua primera, puedes ser la arquitecta de este nuevo mundo, puedes borrar tu pasado, puedes ser reina, solo tienes que dormir». Elara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas reales en un mundo irreal. La oferta era perfecta, podía dejar de luchar, podía dejar de sentir frío, podía dejar de ser la fregona, solo tenía que dar un paso adelante y sumergirse en el estanque plateado. Pero entonces, un sonido se filtró en la perfección. Era un sonido feo, agudo, roto. Era el grito de Thorne en el mundo real. «¡Elara!». Ese grito, cargado de miedo y lealtad, actuó como un ancla. Le recordó a Elara que la perfección tiene un precio, la ausencia de amor, porque el amor, en su esencia, es preocupación por el otro, es miedo a perder, es la fricción entre dos almas imperfectas. En la ciudad de los ecos no había fricción, por lo tanto, no había amor, solo había orden. Elara se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia, miró a la esfera de luz. «El barro es necesario», dijo Elara con firmeza. «Las flores crecen en el barro, no en el cristal. Entonces, serás eliminada», sentenció la entidad. La luz de la esfera cambió de blanco a rojo furioso. La ciudad entera tembló. Los gigantes luminosos, Mateo y los demás, dejaron de construir y giraron sus cabezas sin rostro hacia ella. Elara sabía que no podía ganar una batalla de poder. Ellos eran dioses en este reino. Ella solo era una intrusa, pero tenía un arma que ellos no entendían. Tenía la capacidad de crear caos. Elara cerró los ojos y en lugar de proyectar una palabra del idioma muerto, proyectó un recuerdo. No un recuerdo visual, sino uno sensorial y emocional. Recordó el momento exacto en que se le cayó un plato de sopa caliente sobre las manos hacía 3 años. Recordó el dolor agudo, la vergüenza, el olor a cebolla quemada, el llanto de frustración, la risa cruel del posadero. Era un recuerdo feo, trivial, doloroso y desordenado, y lo lanzó al estanque plateado. El efecto fue catastrófico. Cuando la emoción humana cruda tocó el líquido perfecto de la mente colmena, ocurrió una reacción violenta.
El estanque comenzó a hervir. El líquido plateado se volvió negro y viscoso. La esfera de luz chilló, un sonido de retroalimentación horrible, como un micrófono acercándose a un altavoz. La infección de realidad se propagó a una velocidad vertiginosa. El suelo de obsidiana se agrietó, brotando hierbas malas y zarzas espinosas de las fisuras. Las torres de sonido solidificado comenzaron a desafinarse, vibrando con frecuencias disonantes que hacían doler los dientes. El cielo violeta se rasgó, mostrando el techo de madera podrida de la iglesia de San Bruno. ¡No!, bramó la entidad, su voz fragmentándose en 1000 voces distintas. «Estás rompiendo el acorde. Esa es la idea», gritó Elara, retrocediendo mientras la plaza se desmoronaba. Los gigantes luminosos comenzaron a parpadear. Sus formas perfectas se deshacían, revelando debajo a las personas asustadas y pequeñas que realmente eran. Mateo, el gigante, miró sus manos que se desvanecían, y por un segundo, Elara vio el pánico humano en su postura. Estaban despertando, el sueño se estaba convirtiendo en pesadilla, y la pesadilla se estaba disolviendo en realidad. Elara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La gravedad del mundo real la reclamaba. Empezó a caer hacia arriba, o hacia abajo, hacia la salida. Pero la entidad no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Un tentáculo de luz negra surgió del estanque corrupto, y se enroscó alrededor del tobillo de Elara. «Si destruyes el refugio, compartirás el exilio», rugió la voz, arrastrándola hacia el fondo. Elara pataleó, gritando, sintiendo un frío que quemaba más que el fuego. Estaba a medio camino entre dos mundos. Podía ver la iglesia borrosa, podía ver la cara ensangrentada de Thorn inclinada sobre ella, y al mismo tiempo, podía ver las fauces del abismo geométrico que intentaba tragarla para siempre. Estaba perdiendo. La fuerza de la entidad era milenaria. En el mundo físico, Thorn vio como el cuerpo de Elara comenzaba a convulsionar. Venas negras empezaron a trepar por su cuello, dibujando los mismos patrones que tenía Mateo. «La estoy perdiendo», gritó Thorn, desesperado. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa. Vio el fonógrafo, vio el cilindro de cera que había grabado antes, el que contenía el chirrido estático y el ruido blanco del fracaso. Thorn no entendía la metafísica de lo que estaba pasando, pero entendía de frecuencias. Si Elara estaba luchando contra una canción, tal vez necesitaba ruido. Sin dudarlo, agarró la bocina del fonógrafo y la colocó directamente sobre el oído de Elara. Hizo girar la manivela con furia y soltó la aguja. El sonido que salió fue horrible, un rasguido mecánico, potente y carente de cualquier musicalidad. En el mundo onírico, el cielo se rompió definitivamente. El ruido del fonógrafo entró en la ciudad de los ecos como un bombardeo de artillería. Las torres estallaron. El tentáculo de luz negra que sujetaba a Elara vibró y se hizo añicos como cristal. Elara quedó libre. Con un último esfuerzo de voluntad, se impulsó hacia la grieta en el cielo, hacia el dolor, hacia el frío, hacia la vida. La ciudad perfecta colapsó a sus espaldas en un remolino de silencio y polvo estelar, y Elara cayó, hasta chocar violentamente contra la dureza imperdonable del suelo de piedra de la iglesia. Abrió los ojos. Dolor, dolor en cada centímetro de su cuerpo. Frío, olor a sangre y a ozono. Estaba de vuelta. Elara, la voz de Thorn sonaba lejana, amortiguada por un pitido en sus oídos. Elara tosió, escupiendo una bilis negra que se disolvió en humo al tocar el suelo. Intentó sentarse. La iglesia estaba en silencio. El zumbido había cesado. La niebla gris exterior se estaba disipando, dejando entrar los primeros rayos tímidos de un amanecer real. Miró hacia las camas. Los 7 durmientes estaban tendidos en el suelo, en posiciones grotescas donde habían caído tras el ataque. Estaban inmóviles. ¿Están muertos?, preguntó Thorn temblando, sosteniendo la mano de Elara como si fuera lo único sólido en el universo. Elara miró a Mateo. El pecho del relojero subió y bajó. Una respiración, ronca, irregular, humana. «No», susurró Elara dejándose caer de nuevo al suelo agotada. «Están durmiendo, pero esta vez solo están durmiendo». Thorn soltó un sollozo de alivio, dejándose caer sentado junto a ella. Parecía que habían ganado, parecía que la noche había terminado, pero entonces Elara sintió algo, un picor en la parte posterior de su mente, una pequeña puerta que había quedado entreabierta. Se llevó la mano al bolsillo de su delantal. Sus dedos rozaron algo que no debería estar allí, algo frío, liso y geométrico. Sacó el objeto lentamente para que Thorn no lo viera. Era un fragmento de obsidiana, un trozo de la ciudad de los ecos. Elara cerró el puño rápidamente.
escondiéndolo. Había destruido la colmena, sí, pero al hacerlo se había traído un pedazo de ella al mundo real. Y mientras el sol de San Bruno iluminaba por fin los vitrales rotos, Elara comprendió con un escalofrío que la historia no había terminado, simplemente había cambiado de anfitrión. El eco se había callado en ellos, pero ahora vivía en el bolsillo de la mujer invisible. Si volvemos nuestra mirada por última vez a la fotografía, ahora con el conocimiento de lo que realmente ocurrió aquella noche, la imagen cambia de significado. Ya no es un documento médico estático, es la escena de un crimen metafísico. Fijaos en la ventana superior derecha, esa por donde entra un haz de luz sobreexpuesto que ve la parte de la película. Esa luz no es un error del fotógrafo, es la primera mañana del después, es la luz de un mundo que estuvo a punto de ser sobrescrito y que sobrevivió por el margen de una sola canción desafinada. El amanecer en San Bruno de la Niebla llegó con una violencia silenciosa. La niebla gris que había aislado al pueblo durante la noche se disipó como un mal pensamiento al despertar, dejando ver los picos familiares de las montañas y los tejados de pizarra húmedos por el rocío. Dentro de la iglesia, el silencio era absoluto, pero ya no era el silencio denso y eléctrico de la colmena, era el silencio hueco del agotamiento. El primero en romper la quietud fue el capitán Vidal. Las pesadas puertas de roble, que horas antes habían brillado con vetas de luz rojiza, cedieron finalmente ante los golpes de las culatas de los fusiles de la Guardia Civil. Entraron gritando, con los nervios destrozados por una noche de guardia frente a una nada inexplicable. Esperaban encontrar una masacre, cadáveres apilados por la peste o la locura. Lo que encontraron fue una sala llena de gente durmiendo en el suelo y a dos figuras sentadas contra una columna, un médico, con la bata hecha jirones, y una fregona con la mirada perdida en el vacío. ¿Qué ha pasado aquí?, bramó Vidal, bajando su arma al ver que no había amenaza visible. Su voz sonó demasiado fuerte, demasiado vulgar para la santidad del momento. El doctor Aris Thorne intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondieron. Miró a Elara. Ella seguía apretando el puño dentro de su bolsillo, ocultando el fragmento de obsidiana, el residuo de la pesadilla. Sus ojos se cruzaron. En ese intercambio de miradas, sin necesidad de palabras, se firmó un pacto. La verdad era demasiado grande para caber en la mente del capitán Vidal. La verdad era un veneno que el mundo no estaba preparado para beber. La crisis ha pasado, capitán, dijo Thorne con voz ronca, improvisando la mentira que se convertiría en historia oficial. Fue una intoxicación por gas, una fuga en las catacumbas, alucinaciones, parálisis, pero ya ha pasado. El aire está limpio. Vidal olfateó el aire, escéptico, pero aliviado de no tener que lidiar con demonios. Intoxicación, ya veo. ¿Y los enfermos? En ese momento Mateo se movió. El relojero se sentó lentamente, llevándose una mano a la cabeza. Miró a su alrededor con ojos nublados, ojos humanos, marrones y cansados. Ya no había abismos estelares en sus pupilas. ¿Dónde estoy?, preguntó Mateo. Su voz era débil, temblorosa. Sofía, Julián y los demás comenzaron a despertar en cadena. Y aquí reside la verdadera tragedia de esta historia, la cicatriz invisible que la fotografía no puede mostrar, pero que Elara sintió en su propia carne. Cuando despertaron, lloraron. No lloraban de alivio por estar vivos, lloraban con una angustia profunda, devastadora, como niños a los que se les ha arrancado del útero materno. No recordaban la ciudad de los ecos, no conscientemente, no recordaban la perfección geométrica ni la ausencia de dolor, pero sentían la pérdida, sentían que les faltaba algo inmenso, un agujero en el alma, que la realidad gris de San Bruno jamás podría volver a llenar. Habían tocado el cielo, aunque fuera un cielo falso, y ahora la tierra les parecía un infierno de limitaciones. Elara se levantó, ignorando el dolor en sus articulaciones. Se acercó a su cubo de agua y a su cepillo. El gesto fue automático, un mecanismo de defensa para volver a ser invisible. Mientras la Guardia Civil ayudaba a los pacientes y el doctor Thorne intentaba explicar sus teorías inventadas, Elara comenzó a fregar. Fregó la sangre seca de Beatriz. Fregó el polvo de estrellas que nadie más podía ver. Fregó las huellas de una civilización imposible. El doctor Thorne abandonó San Bruno 2 días después. La fotografía que hemos estado analizando fue tomada justo antes de su partida, como parte del informe final que el gobierno archivaría bajo el sello de confidencial. En la imagen, Thorne mira a la cámara, pero su atención está desviada. Ahora sabemos que está mirando a Elara. Antes de subir al coche que lo llevaría de vuelta a la universidad y al olvido, el médico buscó a la fregona una última vez. La encontró en la plaza del pueblo,
mirando la fuente de piedra. Thorn se acercó con su maletín nuevo, afeitado y vestido de civil, pero con las manos temblorosas de un hombre que ha visto los engranajes del universo. «Ven conmigo, Elara», le dijo, casi suplicando. «En la ciudad puedo conseguirte trabajo, puedo protegerte. Tú sabes lo que vimos, eres la única que lo sabe. Si te quedas aquí con eso en tu bolsillo, te consumirá». Elara sonrió tristemente, acarició la piedra negra a través de la tela de su delantal. La piedra estaba tibia, vibraba suavemente como un gato ronroneando. «Alguien tiene que vigilar la puerta, doctor», respondió ella. «Ellos se han ido, pero han dejado una llave. Si me voy, ¿quién impedirá que otro Mateo la encuentre? ¿Quién cantará la canción desafinada cuando vuelvan a llamar?» Thorn asintió con lágrimas en los ojos. Sabía que ella tenía razón. Elara no era una víctima, era la guardiana. El médico se marchó y jamás volvió a escribir sobre la epidemia del sueño. Murió años después en un sanatorio, diagnosticado de demencia precoz porque insistía en dormir con un metrónomo encendido a todo volumen, aterrorizado por el silencio. San Bruno de la Niebla volvió a su rutina. Los durmientes recuperaron sus vidas, aunque nunca volvieron a ser los mismos. Mateo se volvió un relojero mediocre. Sus manos temblaban demasiado y nunca lograba que los relojes fueran puntuales, como si su sentido del tiempo se hubiera roto para siempre. Sofía dejó de hacer pan, decía que la levadura le hablaba. Todos ellos vivieron vidas largas y melancólicas, mirando siempre al cielo con una nostalgia que no sabían explicar, y Elara se convirtió en una leyenda local, en la loca de la iglesia. Pasó el resto de sus días limpiando aquel templo. La gente decía que hablaba sola. Decían que por las noches, cuando el viento soplaba fuerte desde las montañas, se la podía oír cantando nanas extrañas en una lengua que sonaba a piedras chocando. Pero no estaba loca, estaba educando. La piedra de obsidiana en su bolsillo no era solo un trozo de sueño, era un receptor. A través de él, la entidad de la colmena seguía susurrando, ofreciendo paz, ofreciendo orden, ofreciendo un regreso, y cada noche, Elara tenía que convencerla de que no, tenía que dialogar con el abismo, tenía que usar su propia humanidad, sus recuerdos de dolor, de hambre, de pequeños amores fallidos, para alimentar a la piedra y mantenerla satisfecha, como quien alimenta a una bestia salvaje con trozos de carne cruda, para que no devore la aldea. La fotografía es el único testimonio que queda de su victoria. Si la miráis ahora, al final de nuestro viaje, veréis que Elara no está encorvada por su misión, está encorvada por el peso, lleva el peso del mundo en su bolsillo izquierdo. Su mirada hacia las camas no es de curiosidad, es de vigilancia. Ella es el muro de contención, ella es la heroína anónima que eligió el dolor de la realidad frente a la seducción de la nada perfecta. Muchos años después, cuando Elara murió de vieja en un catre al fondo de la sacristía, encontraron entre sus ropas una pequeña piedra negra. El cura joven que la encontró pensó que era una curiosidad geológica, bonita y pulida. Se la quedó como pisapapeles. Esa noche, el cura soñó con una ciudad de cristal violeta y despertó hablando en lenguas. Pero esa es otra historia, para otra fotografía. La historia de la epidemia del sueño termina aquí, con una iglesia vacía y una lección olvidada, que a veces, lo que nos mantiene humanos no es nuestra perfección, sino nuestra capacidad para soportar el ruido, el caos y la disonancia de estar vivos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y las sombras. Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido el eco de esa lengua muerta erizarte la piel, te pido que le des un me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Ayúdanos a mantener encendida la lámpara para que estas historias no se pierdan en la oscuridad. Hasta la próxima revelación.